Bien, entonces, sin más preámbulo y agradeciéndoles a todos su participación y sobre todo también que buen grupo tiene sus cámaras prendidas. Eso realmente es reconfortante, muy propio de Udeápolis. Entonces vamos empezando. Bien, tenemos, doctoras, doctores, lo relativo a la sucesión por actos entre vivos y mortis causa. Aquí hay que tener en cuenta, a ver, aquí, ups, ya. Creo que voy a volver a compartir, no sé qué pasó. A ver, permítanme por favor un momento. Mm, Ya, para iniciar, decíamos, tenemos lo relativo a la sucesión por acto entre vivos y mortis causa. ¿Ya? Cuando hablamos de sucesión, hay que tener presente, doctoras, doctores, que no hay un solo tipo de sucesión. La sucesión que conocemos por causa de muerte, que de repente es el tipo más popular, el tipo más conocido, más famoso de sucesión, sí, sin duda, pero no es el único. Hay otros mecanismos para transmitir el patrimonio de un sujeto, titularidades, derechos. La transmisión sucesoria, dicho de otro modo, es solo un tipo de transmisión. Hay más tipos. ¿Ya? Aquí hablamos, como pueden ver en pantalla, de una sucesión mortis causa por causa de muerte, pero también por acto entre vivos. Cuando hablamos por acto entre vivos, doctoras, doctores, hablamos de un acto o negocio jurídico que va a servir de base para la transmisión. Pero ¿qué ocurre? Y sintetizando, ¿no? Cuando hablamos de sucesión por acto entre vivos, hablamos de sucesiones o transferencias de situaciones jurídicas específicas. Un determinado grupo de situaciones jurídicas se transmite. Cuando hablamos de situaciones jurídicas, hacemos referencia, doctoras, doctores, a derechos y obligaciones principalmente. ¿Ya? Ahora, estos derechos y obligaciones cuando se transmiten por causa de muerte, se transmite la totalidad de las situaciones jurídicas que tiene un individuo, ¿no? Al fallecer, como dice el 660 del Código Civil, se transmite todo su patrimonio, no queda nada. Porque claro, un finado no puede ser titular de nada, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de transferencias entre actos o por medio de actos o negocios jurídicos que se celebran entre dos personas que están vivas, obviamente. Allí, doctoras, doctores, la situación cambia, ¿no? No vamos a trasladar o no vamos a transmitir la totalidad, solo vamos a transmitir algunas situaciones jurídicas, alguna situación jurídica, un grupo específico. Podríamos transmitir todo, medio complicado, medio complicado. La transmisión total se da básicamente por la sucesión mortis causa por causa de muerte. Entonces, visto esto, podemos hablar de una sucesión a título particular cuando se trasladan o se transfieren ciertas situaciones jurídicas nada más y luego traslaciones o sucesiones, transferencias a título universal, que es el caso del derecho sucesorio, ¿no? El caso de la muerte, ¿no? Ahora, cuando hablamos de transferencias intervivos, a título particular, estamos hablando principalmente de dos actos o negocios jurídicos, pero no los únicos, porque de entrada podría mencionar yo la compra-venta. Por medio de la compra-venta, el vendedor transfiere al comprador el derecho de propiedad y ahí hay pues una transmisión de una situación jurídica.
Entonces, tengamos en cuenta, doctores, ¿ya?, que la cesión de posición contractual y la cesión de derechos solo son dos ejemplos. Ahora, ejemplos emblemáticos, sin duda. En la cesión de derechos, recordemos, por excelencia, lo que se transmite es un derecho de crédito, ¿no? Lo que se transmite, lo que se traslada, repito, insisto, es un derecho crediticio. El acreedor traslada su derecho, transmite su derecho de crédito a otro. ¿Quién es ese otro? El cesionario. Recordemos que la cesión de derechos, lo que se conoce popularmente, coloquialmente, como compra-venta de deuda, ¿no? Tenemos tres sujetos: cedente, cesionario y cedido. ¿Quién es el cedente? El que transmite el crédito. ¿Quién es el cesionario? El que lo adquiere. ¿Y quién es el cedido? El deudor, que en buena cuenta se mantiene expectante, un poco negando cierto eslogan de una radio: su opinión no importa, ¿verdad? Porque no le tienen que consultar al cedido, ¿no? Oiga, voy a transmitir mi crédito a otra persona. No, no le transmitas, yo estoy bien contigo, yo te voy a pagar a ti. Mm, No me importa tu opinión, yo simplemente te estoy avisando, porque lo que se tiene que hacer para que la cesión produzca eficacia respecto del deudor cedido, como dice el Código Civil, hay que avisarle, hay que ponerle, doctoras, doctores, en autos. Porque claro, si no, el deudor, ¿a quién le va a pagar, no? El deudor tiene que saber que hay un nuevo acreedor. Para que lo sepa, hay que notificarle, evidentemente. Luego tenemos la cesión de posición contractual. También tenemos aquí cedente, cesionario y cedido. Pero ¿qué cosa se está transmitiendo, doctoras, doctores? Ya no un derecho en particular, ya no una situación jurídica en particular. Lo que se va a transmitir es toda, toda una posición contractual. Todo el paquete, vamos a decirlo así para hacerlo entendible, ¿no?, didácticamente, todo el paquete de derechos y deberes adquiridos en un contrato lo trasladamos a otro. ¿Quién es ese otro? El cesionario. La nomenclatura de los sujetos en la cesión de derechos y en la cesión de posición contractual es la misma: cedente, cesionario y cedido. Pero aquí hay un detalle fundamental, ¿no? Un pequeño, gran detalle. Aquí sí se cumple el eslogan de la radio: sí importa la opinión del cedido. El cedido tiene que aceptar. Por eso bien se dice que en un esquema básico, la cesión de posición contractual, a diferencia de la cesión de derechos, la cesión de posición contractual es un acto o negocio jurídico que trilateral, trilateral. Entonces, en el primero trasladamos o hay una sucesión particular. ¿Quién es el que sucede? El cesionario. El cesionario es el sucesor del cedente en la relación obligatoria. Y en la cesión de posición contractual, el cesionario también es el sucesor del cedente, pero ya no en una simple relación obligatoria, sino en toda una compleja relación contractual. En cambio, como ya venimos diciendo, en la transmisión mortis causa se transmite todas las situaciones jurídicas. Fíjense, aquí podríamos establecer un esquema de menos a más, ¿no? En la cesión de derechos, una situación jurídica.
En la sesión de posición contractual, un paquete completo específico de situaciones jurídicas. Y en la sucesión mortis causa, todas las situaciones jurídicas de un individuo, de un sujeto. La totalidad. La totalidad. Doctoras, doctores. Entonces, tenemos ahí esta primera aproximación. El fenómeno sucesorio no es propio o no es único del derecho de sucesiones. Hay sucesión en contratos, cesión de posición contractual, sucesión en obligaciones, cesión de derechos, en derechos reales, transmisión de la propiedad por acto, negocio jurídico. ¿Ya? Que eso quede, doctoras, doctores, claro, como punto de partida, ¿no? Evidentemente acá nos interesa, en esta actividad académica que ha diseñado Udeapolis, nos interesa obviamente la sucesión por causa de muerte. Ahora, viene la pregunta, antes de ir cerrando este primer punto, nos viene una pregunta básica, una pregunta importante. ¿En qué momento se consuma la sucesión? En la cesión de derechos, doctoras, doctores, se consuma, ¿ya?, cuando le notifican al cedido. Ahí despliega todos sus efectos. Pero, quiero aclarar, para que no se me malinterprete, que la cesión ya es vinculante y obligatoria entre cedente y cesionario cuando ellos llegan a un acuerdo bilateral. Lo único que queda, se entiende, a cargo del cesionario, es avisarle rapidito al deudor cedido para que esa eficacia entre cedente y cesionario alcance también al deudor cedido. Entonces, la eficacia total, digamos, se daría cuando ya le notifican al deudor cedido y se entiende que eso puede hacerse rápidamente. En la sesión de posición contractual es cuando los tres se ponen de acuerdo, porque recuerden que la sesión de posición contractual es trilateral. Entonces, mientras no exista el consentimiento de los tres, la sesión de posición contractual no existe. Si hay un documento donde cedente y cesionario se han puesto de acuerdo, ¿ya? Repito, si hay un documento donde cedente y cesionario se han puesto de acuerdo, pero no está el cedido, como cesión de posición contractual, eso es nulo, por falta de manifestación de voluntad. 219, inciso 1 del Código Civil, ¿no? Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Y cuándo se consuma la sucesión mortis causa? En redes sociales, me disculpará, Reader, un poco de cherry, por favor. En mi cuenta de TikTok saqué un video sobre eh, qué pasa con la transmisión hereditaria de la obligación de la reparación civil. Y por ahí vi algunos comentarios que decían, oiga, para hablar de sucesión tiene que estar inscrita en los registros públicos. Mientras tanto, no hay sucesión. Esto se relaciona con la pregunta que estamos mencionando. ¿Cuándo se consuma la transmisión? A ver, doctores, en simple, ¿ya? Ya conforme avancen las clases, ¿no? Esto definitivamente se va a ir puliendo. Pero el 660 del Código Civil es bastante claro, ¿eh? Es bastante claro. Con la muerte. Porque si yo digo, las situaciones jurídicas del finado
van a corresponder a sus sucesores cuando se ha inscrito, ¿qué? Y antes de la inscripción, ¿a quién le corresponden? Preguntémonos eso. Y antes de la inscripción, ¿a quién le va a corresponder? ¿Al finado? O sea, ¿el muerto va a ser el dueño? El fallecido, como bien sabemos, es objeto de derecho. El cadáver es objeto de derecho, no es sujeto. ¿De acuerdo? El cadáver, repito, insisto, ya es objeto, no sujeto. Estamos. ¿Ya? Entonces, doctores, bajo esta lógica de que el cadáver, ¿no? Es un eh, objeto de derecho, es obvio que no puede ser dueño de nada. Entonces, si yo digo, recién con la inscripción de la sucesión, los sucesores van a ser titulares de los derechos y deberes del finado, pues tendríamos que aceptar que un difunto es titular de situaciones jurídicas hasta que se regularice todo eso en sede judicial, sede notarial y hasta que se inscriba. Imposible, ¿verdad? Entonces, la transmisión sucesoria, doctoras, doctores, opera de pleno derecho. Es por eso que, para ponerlo en simple, la aceptación de herencia en realidad es una consolidación de la adquisición, porque con la muerte ya adquirió el forzoso, por lo menos. El voluntario, el que adquiere la libre disposición también, ¿de acuerdo? Entonces, y en la sucesión intestada, pues, peor. Y la renuncia a la herencia es devolver lo que ya se adquirió. Por eso dice renuncia, ¿no? No dice rechazo de la herencia. Renuncia. Uno renuncia a un trabajo que todavía no tiene. Yo renuncio al trabajo que ya lo tengo. O sea, yo renuncio a algo que tengo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, doctoras, doctores, como puntos iniciales de la sucesión. Sigamos avanzando. Una cosita nada más final en relación a lo anterior, antes de ver este tema. Doctor, yo adquiero los bienes, ya, yo soy sucesor, adquiero los bienes del finado. Una pregunta, ¿las deudas también las adquiero? Claro. ¿Y con qué se va a pagar? Con la masa hereditaria, con los derechos y bienes que deje el difunto. Con mi patrimonio personal, no, ¿verdad? Como regla general, no. Doctor, ¿cómo es eso que como regla general? No, usted dígame que siempre. No, siempre no. ¿Ya? Porque existe lo que se llama, doctoras, doctores, la responsabilidad ultra vires hereditatis, que en simple, ¿en qué consiste o a qué apunta, ¿no? Esta responsabilidad ultra vires hereditatis. Apunta, doctoras, doctores, en sencillo, que estos sucesores dicen, vamos a esconder los bienes sucesorios para evitar que los acreedores cobren.
Los sucesores van a tener una conducta fraudulenta en buena cuenta. Ojo, no van a esconder su patrimonio personal, ¿de acuerdo? Porque en principio su patrimonio personal no responde. No es por esconder eso, que quede claro. Lo que van a esconder es el patrimonio del finado. Y a los acreedores le van a decir, uy, qué pena, no queda 1000, te han mal informado, queda 300. Están escondiendo, imagínense, el valor de 700. Entonces, si eso se descubre, hay una sanción, lo que podríamos llamar una pena privada, que los sucesores van a responder incluso con sus bienes propios. Bueno, eso ya se verá con detalle más adelante, pero hay que tenerlo presente, ¿ya? Ahora, el derecho sucesorio y su relación con otras ramas del derecho, otras disciplinas, ¿no? Con otras ramas del derecho civil u otras áreas del derecho civil, vamos a hacer referencia aquí. El derecho de sucesiones y el derecho de personas. Un punto de conexión es el momento de fin de la persona y la capacidad para ser sucesor. ¿Cuándo muere la persona? El Código Civil dice, ¿no? El famoso artículo 61, la muerte pone fin a la persona, ¿no? Uno de los artículos más pequeños, o creo que el más pequeño de todo el Código Civil. La muerte pone fin a la persona, ¿ok? ¿Y cuándo consideramos que hay muerte? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo vamos a considerar que hay muerte? Lo dice la Ley General de Salud. Cuando hay un cese irreversible de las funciones cerebrales. Ahí está. No es cese del pulmón, de la respiración, no es muerte pulmonar ni cardíaca siquiera, sino la neurológica. El derecho de sucesiones y el acto jurídico. Bueno, la formalidad del testamento. Y aquí tiene que ver también otra vez con derecho de personas. Bueno, todo el derecho civil, pues como sabemos, está interrelacionado. Porque cuando hablamos de la formalidad del testamento, nuevamente viene a tallar el asunto de la capacidad para testar, la capacidad para otorgar testamento. Un bebé, un menor de edad, no puede otorgar testamento, en principio, no podría. Entonces, hay otra vez una relación con derecho de personas. Pero también la formalidad de los actos o negocios jurídicos. Recordemos que cuando hablamos de formalidades, hay dos tipos, ¿no? La formalidad probatoria o ad probationem y la formalidad solemne o esencial, también llamada ad solemnitatem. Pues resulta que los testamentos tienen básicamente formalidades solemnes. Bueno, el derecho de sucesiones y el derecho de familia, ahí el parentesco como fundamento de la categoría de heredero forzoso. Hay toda una transmisión en la sucesión intestada, hay todo un orden de prelación que se justifica o se maneja en función de relaciones de parentesco. Ahí está. Y para digamos, para la sucesión testamentaria, igual hay un tema de parentesco. ¿Mm? Lógico. Los herederos forzosos.
Y fíjense ahí pues el rol central que tiene el esposo o esposa como heredero. ¿Quién más? Desde el año 2013, la conviviente o el conviviente también es heredero forzoso. Ojo. Doctor, y también será heredero forzoso un novio, una novia. No, pero ese novio o novia podría tener un crédito, ¿no? Imagínense, solo es un ejemplo, ¿eh? Solo quiero ser didáctico. Eh, Amador tiene a su novia Venancia, ¿no? Y bueno, Venancia lo pilla a Amador, ¿no? Siéndole infiel, desleal, la noche antes del matrimonio. Amador, ella rompe el noviazgo, ¿no? Amador está luego con esta otra mujer, tiene un accidente y muere. Por el 240 del Código Civil, Amador fue el responsable de la ruptura. Tendría que pagar una indemnización. Murió endeudado con Venancia. Ahí va a haber un crédito pendiente, ¿no? Que lo van a tener que asumir los sucesores de Amador. El derecho de sucesiones y los derechos reales, propiedad y herencia están muy vinculados, ¿no? Incluso están en el mismo inciso del artículo 2 de la Constitución, ¿no? La transmisión de propiedad, la transmisión de la propiedad hereditaria y lo que muchas veces se transfiere principalmente son derechos reales, ¿no? La propiedad principalmente. Pero hay derechos reales, doctoras, doctores, que no se pueden transmitir por sucesión. Allí destaca sin duda el usufructo. El usufructo no se puede heredar, doctoras, doctores. El usufructo se extingue con el fallecimiento del usufructuario. En todo caso, al momento de celebrar el contrato de usufructo, tendría que haberse pactado lo que se llama usufructo sucesivo, o sea, que en el título del usufructo, en el contrato que da origen al usufructo, se pactase una cosa como que muere el usufructuario 1 y entra entonces el usufructuario 2, que es el hijo, imaginemos. Pero eso no es una sucesión mortis causa, es parte del cumplimiento de un acto, negocio jurídico, nada más. Pero si no se dice nada y el usufructuario fallece, no es que los sucesores van a chapar, no, no. Doctor, pero si el usufructo tiene plazo, imagínese, profe, el usufructo 30 años y el usufructuario fallece a los 10, 15 años. Esos 20, 15 años que quedan, la sucesión, complicado, ¿no? El código es bastante claro. La muerte del usufructuario extingue este derecho real. No es transmisible por herencia. Luego tenemos el derecho de sucesiones y las obligaciones, ¿no? Lo que hemos estado conversando hace un rato, la transmisión de las deudas, la transmisión de las obligaciones. Ahora viene la pregunta. ¿Toda obligación se transmite por sucesión? Medio complicado decir eso. Medio complicado decir que todas las obligaciones se transmiten por sucesión. No, porque hay obligaciones, recordarán ustedes, doctoras, doctores,
intuito personae, que solamente lo puede cumplir el deudor en específico. Son intuito personae, ¿ya? Solo las cumple o solo las puede cumplir un deudor en particular. No lo puede cumplir cualquiera. ¿Ah? Entonces, cuando este deudor muere, la relación obligatoria se ha constituido atendiendo a sus características personales. Por ejemplo, yo contrato a un gran artista, contrato a un gran pintor, contrato a un experto de reconocida trayectoria para un determinado servicio. Cuando fallece estos deudores, sus sucesores no lo pueden hacer. De repente sus sucesores son de un rubro completamente diferente. Entonces, cuando muere el deudor, ¿qué pasa con la relación obligatoria? Se extingue y no se transmite a los herederos. Pero solamente cuando la obligación se ha constituido atendiendo a las cualidades especiales del deudor o características personales del deudor. Lo que se denomina, insisto, obligación intuito personal, ¿no? Repito, insisto, lo que se denomina obligación intuito personal. Entonces, algunas se transmiten, otras no. Las sucesiones y los contratos vinculado al anterior. Principio de relatividad de los contratos, doctoras, doctores. Principio de relatividad contractual. ¿Qué sucede ahí con el principio de relatividad contractual? Que el contrato solamente produce efectos entre las partes que lo celebran, entre las partes que los otorgan. Entonces, cuando tenemos esto, ¿ya? Uno dice, bueno, los contratos no afectan a la sucesión porque la sucesión no ha firmado nada. Otra vez, como en la obligación, todo va a depender si los compromisos contractuales son transmisibles o no son transmisibles, si es intuito personal o no. Si los compromisos contractuales no son transmisibles, el único que podía cumplirlos era el finado. En cambio, si el compromiso contractual era dar bienes fungibles, dinero o alguna prestación que podría ser cumplida por cualquiera, sin, porque la obligación no se constituyó o el contrato no se pactó en función de características especiales de esta contraparte contractual que acaba de fallecer, el cumplimiento tendría que realizarse por parte de la sucesión. Entonces ahí entra a tallar la relatividad contractual. El derecho de sucesiones y la responsabilidad civil. La misma historia. Transmisión de deudas. Lo que mencionamos, lo de la reparación civil. Porque cuando se cometen delitos, la reparación civil, en esencia, es responsabilidad extracontractual. Y el artículo 96 del Código Penal claramente dice que la reparación civil se traslada a los sucesores o herederos. Y claro, porque la reparación civil es puramente, ¿qué cosa? Dinero. Es una obligación pecuniaria. Nuevamente, cuando sacamos este videíto, algunos comentaban, creo yo, de forma inexacta, decían, oiga, pero ¿y el indubio pro reo?
o la interpretación favorable, la responsabilidad civil, la reparación civil, es un asunto civil, no es un tema penal. No le puedo tratar de aplicar los principios del derecho penal porque no es derecho penal. Así de sencillo. ¿Ya? Bien, sigamos. Vamos avanzando, doctores. Cuando nos aproximemos a la primera hora, hacemos un receso de unos minutos y luego retomamos. Fundamento y elementos de la sucesión. Las bases. Hay un derecho constitucional a la herencia. O sea, la Constitución garantiza la herencia, sí, en genérico. ¿Bajo qué alcances o qué términos? Eso ya lo tendría que desarrollar, y de hecho lo hace, pues, la normativa infraconstitucional. En nuestro país, y como ocurre en general en Occidente, o en las familias del civil law romano-germánicas, el derecho de sucesión es ¿dónde está? En los códigos civiles. Entonces, ahí está, ¿no? Artículo 2.16 de la Constitución. Otra norma clave, desarrollo del anterior, el 660. Desde el momento de la muerte, derechos, obligaciones, bienes se transmiten a los sucesores. Las situaciones jurídicas en general. Hay una precisión, doctores, ya ahí es bueno resaltar esto. Los sujetos, los individuos, no solamente tienen derechos y deberes, ¿de acuerdo? Tienen más situaciones jurídicas, expectativas, ¿no? Eh, Intereses legítimos, cargas, derechos potestativos, estados de sujeción, etcétera. No todo es derecho y deber. Hay más situaciones jurídicas. Y esto, doctores, es bueno resaltarlo, lo desarrolla expresamente el quinto pleno casatorio civil, precedente vinculante de la Corte Suprema. El quinto pleno casatorio civil hace suyo expresamente la teoría de las situaciones jurídicas. ¿Y esto para qué sirve? Para entender el 660, pues. Para entender el 660. No solamente se transmiten derechos y obligaciones, sino situaciones jurídicas en general, de ventaja y de desventaja, cargas, intereses legítimos, estados de sujeción, expectativas, derechos potestativos, derechos reales, derechos de crédito, en fin. Entonces, no es que sí, mira que algunos autores peruanos, siguiendo la doctrina italiana y otras doctrinas, hablan de situaciones de ventaja, de ventaja. No, 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 no. El quinto pleno casatorio lo ha reconocido también, de manera expresa. Así que es una suerte de doctrina jurisprudencial de la Suprema. Ahora, hay un tema aquí, dicho esto, doctores, hay un tema aquí que está, les diré, sobre todo en tiempos de COVID se puso más de moda todavía, el tema de la legítima y si debe mantenerse o no. En pocas palabras, para ponerlo en sencillo, tengo que respetar la lógica de los herederos forzosos. No puedo dejarle mis bienes a quien se me dé la regalada gana por mi libertad. ¿Por qué tengo que dejarle a mis hijos? ¿Por qué tengo que dejarle a mi esposa? O en todo caso les dejo algo simbólico, ¿no?
y todo lo demás le doy a quien yo quiera. ¿Por qué no darle mayor libertad al causante? Si el causante construyó su patrimonio con su propio esfuerzo, ¿por qué el Estado interviene de una forma tan intensa en esa libertad de disposición? Porque el testamento, desde luego, y creo que eso no admite mayor discusión, es un negocio jurídico, un acto en los términos del 140 del Código Civil, pero es un acto, negocio jurídico bastante regulado. Y la gran pregunta es si no se puede dar mayores libertades. Sobre todo, dejarlo a quien se quiera. De repente, dejar lo indispensable para la subsistencia si tenemos algún familiar en situación de vulnerabilidad. Pero si ninguno de los familiares está en esa situación, ¿por qué dejarle? Yo le quiero dejar a otros. La gran pregunta es si para establecer ello tendríamos que modificar o no la Constitución. Quizás si hacemos una interpretación restrictiva, que si me dice la Constitución derecho a la herencia, es que tengo derecho a acceder a bienes de mis causantes, de mis ascendientes, por ejemplo, ¿no? Si es que estoy en una situación crítica, pero si no lo estoy, no cabría. Podría darse esa interpretación. Algunos dicen, no, tiene que modificarse la Constitución para dar carta blanca al causante, al testador, de dejar los bienes a quien quiera. Un debate. Hay varias tesis sobre el asunto. Sería interesante que entre a un mayor debate legislativo. Pero todas estas tesis apuntan a darle más. Ustedes buscan tesis, doctores, sobre el tema y la gran mayoría dice que desaparezca, que se dé plena libertad. Pareciera que los que redactan las tesis son potenciales testadores, ¿no? Y quieren patrocinar o promover la mayor libertad posible para el testador. Pero bueno, eso solo son propuestas. No está positivizado aún. Pero repito, la gran cuestión es si se tendría que cambiar o no la Constitución para ello. Pareciera que a través de un esfuerzo interpretativo no sería tan indispensable. En fin, ahora, cuando hablamos de elementos objetivos y subjetivos de la transmisión sucesoria, los elementos objetivos son lo que se transmite. ¿Y qué se transmite? Lo que ya hemos conversado, doctores. Situaciones jurídicas de ventaja, de desventaja, ¿no? En simple, derechos y deberes, derechos y obligaciones. Y los elementos subjetivos tenemos al causante, los subjetivos, al causante y a los sucesores. Ahora, ¿puede haber supuestos sin sucesores? No, porque si no hay ningún familiar, no hay nadie de la lista que contemple el Código Civil fundándose principalmente en parentesco. Si no hay doctores, ¿qué va a ocurrir o qué va a proceder? Eh, Se lo lleva la beneficencia pública. Dicho de otro modo, se lo lleva el Estado. Entonces, siempre va a haber elementos subjetivos. Hablar de una transmisión sucesoria sin sucesores o qué va a pasar si no hay ningún sucesor, no, siempre va a haber, ¿no? La ley se cuida de eso, ¿no? Como se verá en su momento, el Estado es el último.
Sigamos. De repente vamos cerrando esta primera parte con esta PPT de aquí. Clases de sucesiones. A ver. Tenemos la sucesión testamentaria. El protagonista es, doctoras, doctores, el negocio jurídico testamentario, el llamado testamento, ¿no? El llamado testamento. La sucesión testamentaria, la figura del testamento como acto formal y de interpretación especial. El testamento, doctoras, doctores, es un acto muy, muy formal, demasiado formal. Tiene bastantes particularidades. Eh, Tiene que ser escrito, por ejemplo, ¿no? Va a implicar testigos, ¿no? La intervención de un notario, de un juez. Es muy formal. Y este testamento es un negocio jurídico, doctoras, doctores, y es bueno tenerlo claro como punto inicial. Tiene una interpretación muy diferente a la interpretación de otros actos o negocios jurídicos. Porque en la interpretación de actos o negocios jurídicos intervivos va a importar mucho la confianza. La confianza va a jugar un papel importante en la interpretación de cualquier acto o negocio jurídico, paréntesis, entre vivos. Pero cuando hablamos de un testamento, la confianza queda de lado. Lo que puede interpretar el destinatario de la declaración testamentaria, el tema de la confianza no juega. En una compra-venta, en una oferta, en una aceptación, en fin, en cualquier acto, negocio entre vivos, la confianza es fundamental. Es un factor para realizar la interpretación. En un testamento, no. Voy a graficar esto en un par de minutos. ¿Ya? A ver, si yo tengo, pensemos en la negociación de un contrato de suministro, doctores. Tengo un negocio que se dedica, ¿no?, al negocio de la juguería, los juguitos. Y en virtud de este negocio, doctores, yo necesito una provisión de frutas. Necesito transar con alguien, negociar con alguien, ¿ya? Una provisión, digamos, semanal, quincenal, ¿no? Lo que fuese. 20, 30 cajas de papayas, digamos, semanales. Entonces, o quincenales. Yo le encargo a un jefe de compras, oye, ándate al mercado mayorista de frutas y cierra un contrato de suministro para que nos provean de esta fruta de manera semanal. Ya, perfecto. Coordina con la secretaria que te va a dar la información. Perfecto. Entonces, lo que se necesita son papayas. Pero la secretaria y un asistente confunden la información y la orden de compra sale por piñas. Y el jefe de compras va con ese documento
a negociar y cerrar un trato de suministro de frutas en el mercado mayorista. El jefe de compras dice, uy, me dijeron papaya. Bueno, papelito manda. Y negocia con un proveedor, se encuentra con el rey de las piñas y llegan a un trato, un contrato de suministro. Se va a realizar la primera entrega y, oh sorpresa, quieren devolver la fruta. Dicen, no, nunca necesitamos piñas, nosotros necesitamos papayas. ¿Qué es esto? No, 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 no. Entonces, el jefe de compras va a hablar con el suministrante, con el proveedor de las piñas. Le dice, oye, ha habido un error, ha habido una confusión. Cuando yo te propuse celebrar el contrato por las piñas, hubo un problema, porque en realidad era papayas. Y aquí tengo los correos electrónicos y el reconocimiento de la secretaria de que hubo una confusión. Discúlpame, tengo pruebas, ha habido un error. Sorry, llévate tus piñas. El vendedor de las piñas va a decir, no me fastidies. ¿De qué manera podía darme cuenta que estabas en un error? ¿Cómo podía yo interpretar que te referías a papayas y no a piñas? Cuando en tu documento decía piñas expresamente. La única manera, porque fuera yo adivino, mandrake, ¿no? Así que lo siento, tu error, eso se llama error obstativo, ¿no? Vicios de voluntad, acto jurídico. Ya, tu error a mí me da igual. ¿Por qué? Porque importa la confianza. Pero en un testamento no es así, doctores. En un testamento lo que importa es hallar la genuina voluntad. Claro, siempre y cuando se pueda probar. Hay un texto, y con esto voy cerrando esta primera parte, doctores, para que no nos vaya a ganar el tiempo ahí, pero creo que es interesante e importante. Hay un texto clásico en materia de interpretación de actos o negocios jurídicos, ¿no? El libro de Erich Dance, La interpretación de los negocios de derecho privado, un texto alemán clásico traducido al español. Lo citan varios autores. Vidal Ramírez, Juan Espinosa Espinosa, el ex premier, ¿no? Etcétera. Ya todos lo citan. Adams, León Barandiarán. Bueno, Dance tiene el ejemplo de la bodega. ¿Qué pasó? Brevemente nomás, doctores. Hay un señor llamado Hans que compartía muchos afanes académicos con su tío, compartía con él constantemente en su biblioteca, una biblioteca muy nutrida de libros, de textos, y compartía con muchos amigos en común también, no tanto con sus primos. Digamos que sus primos no eran muy leídos o no eran tan académicos como su papá. Bueno, fallece el tío de Hans, murió, y redacta un testamento. Hay un testamento. Y en el testamento dice, para mi querido sobrino Hans, la bodega, la bodega. Los herederos forzosos, los primos de Hans, ¿no? Los hijos del finado, dicen, qué pena, primo. No hay ninguna bodega. Hemos hecho un inventario y no hay ninguna bodega. Se habrá confundido, papá. Qué pena, primo. No te toca nada, pero tú sabes que te tenemos gran cariño. ¿Qué dijo Hans? No.
Tengo pruebas de que cuando mi llorado tío, mi finado tío, hacía referencia a la bodega, hacía referencia a toda la biblioteca, porque él le decía de cariño a la biblioteca bodega, porque allí hay un pequeño ambiente para guardar vinos. Y cuando él leía y compartía, lo hacía bebiendo. Y había, doctores, cartas del tío a los amigos y al propio Hans, y cartas del propio Hans y cartas de los amigos haciendo referencia a la biblioteca con el término de bodega. Había también testigos. No importa la confianza ahí. ¿De qué cosa se pudo interpretar leyendo ese testamento? Lo importante es si hay elementos de prueba que nos permitan descubrir la real intención del testador. La confianza, ya no sé si decir tiene poco espacio, sino de repente incluso cero espacio. Y como ya se anunció, vamos a dar ahí un espacio prudencial para la ronda de preguntas, ¿ya? Así que vamos avanzando. Bueno, ya habíamos explicado un poco las características especiales de la interpretación del testamento, es lo que acabamos de desarrollar hace unos minutos. No se interpreta como cualquier otro acto o negocio jurídico. Y en esa línea está, vale mencionarlo, aunque hay que decir, no ha sido no ha sido, digamos, libre de debates y cuestionamientos, ¿ya? Esta sentencia del Tribunal Constitucional del caso de la Universidad Católica y la interpretación del testamento de Ribagüero. ¿Ya? Ahí hay, creo, un interesante enfoque de la interpretación de un testamento, en línea con lo que acabamos de decir. Bien, luego tenemos, a propósito del testamento, que este negocio, pues, como decíamos hace un rato, en relación a la legítima, tiene límites, ¿no? Si uno tiene sucesores que son descendientes, hijos, ¿no? En buena cuenta, hijos, ¿no? Pues hay un tercio de libre disposición. Dos tercios para los herederos forzosos. ¿Cómo repartir esos dos tercios? Allí hay libertad. Pero lo cierto es, disculpen, que yo no puedo limitarme en el sentido de que, bueno, ya, esto va a ir para mi amigo, para mi amiga, no. ¿A qué personas va? Yo ya estoy vinculado por lo que diga la norma. No puedo dárselo a otros. Solo a los herederos forzosos, esos dos tercios. ¿Cómo reparto entre esos forzosos? Ahí sí, normal, no hay problema. Tengo libertad. En tanto y en cuanto hay una repartición equitativa de esos dos tercios. Si yo tengo solo ascendientes y no tengo descendientes, ahí tengo más chance. Ya no es un tercio de libre disposición, sino la mitad, 50%. Ahora, esa, esa mitad, doctores, yo la puedo repartir, como decíamos, entre las personas que yo considere. Y la otra mitad solo entre mis ascendientes, padres o abuelos. Ahora,
Luego tenemos la sucesión intestada, o si se quiere, sucesión sin testamento. No hay testamento y la repartición se da por imperio de la ley. Y bueno, dentro de las últimas reformas que han habido, tenemos, bueno, ya tiene más de 10 años, ¿no? La calidad de heredero del conviviente. Ahora bien, una cuestión básica, ¿no? Básica. Típica en las consultas, ¿no? Doctor, doctora, mi conviviente falleció sin que hayamos regularizado. No inscribí mi unión de hecho, doctor. No inscribí mi unión de hecho, doctora. Estoy en problemas, ¿no? Y falleció sin que regularicemos. Íbamos a regularizar, pero lamentablemente no lo hicimos. La muerte nos ganó. Pregunta, ¿no va a poder declararse como heredera forzosa? Por supuesto que sí va a poder. Bueno, doctor, pero ¿cuál sería la diferencia con inscribir la unión de hecho entonces antes de que la persona fallezca? No, pues, la pequeña gran diferencia es que ya no tiene que hacer juicio, pues. Hizo su unión de hecho, la inscribió. Cuando se haga la sucesión, la tienen que incluir. Sí o sí, la tienen que incluir porque está oficialmente reconocida. Si no hizo la sucesión, va a tener que hacer un proceso judicial para que la declaren heredera, porque ya no está el difunto, pues, para declarar o decir algo. Profesor, pero a propósito de esto, los sucesores pueden cuestionar un reconocimiento irregular de unión de hecho. Por supuesto que sí, a través de la nulidad del acto jurídico. Ojo, por ejemplo, los hijos de un primer compromiso, sea que la madre viva o no, los hijos dicen, esa mujer lleva con nuestro padre un año, año y medio, y hizo una inscripción de una unión de hecho de forma irregular. Y tenemos las pruebas de que no cumplían los 2 años. Digamos que hay una imposibilidad jurídica o fin ilícito en ese acto jurídico de reconocimiento de unión de hecho. Ya, se lo tumban y la sacan de la sucesión. Podría darse. Otra cosa importante en relación al punto anterior, y ya hay un pleno jurisdiccional nacional que así lo reconoce, el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil del 2021, que es bastante explícito, ¿no? En señalar, bastante explícito en postular que esa conviviente o ese conviviente, ¿no? Porque puede ser hombre, puede vencer en un proceso de desalojo a los sucesores que la demandan o lo demandan diciendo, ¿qué haces en este bien de nuestra propiedad? Tú no eres nada, fuera de aquí. Y no tiene unión de hecho inscrita, pero tiene el material probatorio para sustentar que habría habido una unión de hecho consumada, concretada,
antes de la muerte del conviviente. ¿Puede hacer valer esa unión de hecho en el sumarísimo del desalojo? Sí, pero claro está, el juez de desalojo no va a declarar unión de hecho. Va a analizar la unión de hecho, solo la convivencia, si se quiere, solo en los considerandos o fundamentos de la sentencia para declarar fundada o infundada la demanda de desalojo. Si el demandado o demandado presenta suficiente evidencia, evidencia razonable, para ponerlo en simple, de que se habría concretado una unión de hecho antes de la muerte, no podrían sacarlo, porque todo apuntaría a que ese demandado o demandada tendría la calidad de ¿qué? De heredero forzoso. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos, doctores. No nos vaya a ganar ahí el tiempo. Definición del testamento, ¿no? Ya que estamos hablando siempre en el ámbito de los tipos de sucesión, el testamento pues tiene aquí un rol estelar, ¿no? Por el testamento, una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto no se limite a ello. Eh, Oiga, doctor, ¿qué es esto de disposición de carácter no patrimonial? Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. Pueden haber declaraciones, precisiones de aspectos no económicos, normal, no vician al testamento. Y fíjense también lo que dice el código, las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar su disposición al arbitrio de un tercero. Esta es una señal de que al momento de interpretar el testamento debemos buscar la voluntad del testador, en el sentido ya mencionado, como el caso de Hans, ¿no? Ahora, ¿puede darse poder de representación para testar? No se puede. Bueno, no tengo muy claro cómo repartir mis bienes. Mucha cosa esto del tercio o los dos tercios. Mejor se lo dejo a mi abogado o a mi abogada, ¿no? Doctor, doctora, usted que es abogado o abogada, debe ser justo, ¿no? Usted hágalo por mí, como diría Jaimito el cartero, quiero evitar la fatiga, doctor. Entonces, usted encárguese. No se puede. Doctoras, doctores, eso está proscrito. No cabe la representación en el negocio jurídico testamentario. ¿Quiénes no pueden otorgar testamento, doctores? ¿No? De manera general. ¿Quién no puede? Dice el código, los menores de edad. O sea, puedo otorgar testamento a partir de los 18 años. Si soy menor de edad, no puedo. Pero fíjese, hay una excepción. El artículo 46 del Código Civil. ¿Y a qué alude el artículo 46 del Código, doctoras, doctores? Al nacimiento de hijos del menor. Cuando el menor, la menor es papá o mamá. Y hay una suerte ahí de emancipación. Lo que también se obtiene por la obtención de título oficial, ¿no? De alguna carrera técnica. Bueno, eso ya no suele ocurrir tanto en estos tiempos, ¿no? Pero bueno,
Ahí se deja constancia de ella. ¿Qué más? Dice los comprendidos en el artículo 44 del Código Civil, numerales 6, 7 y 9. El artículo 44 del Código Civil regula la llamada capacidad restringida. Ya, capacidad restringida. Los ebrios habituales, los toxicómanos y las personas que se encuentran en estado de coma, siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. Esto, doctores, es otro ejemplo, y como paréntesis, en estos 40 años que va a cumplir el Código Civil, ¿cuál podría ser la peor reforma que ha sufrido el Código? A ojos cerrados, el decreto legislativo 1384. Lo peor, el ejemplo de lo que no se debe hacer. Más allá de cuestiones de forma, porque ese 1384 se hizo sin ningún debate público. Ya no hubo un debate público antes de su dación, lo que es un ejemplo claro de una mala política frente a la reforma de una norma de tanta importancia para el público en general. Estableció una serie de absurdos como el que tenemos en pantalla. Fíjese, dice los comprendidos en el artículo 44, inciso 9, ya, pero ahí dice que la persona en estado de coma tiene capacidad restringida. Un poco absurdo, ¿no? Porque la persona que está en estado de coma es incapaz absoluto por un tema lógico. Pero miren, siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. Ya. ¿Qué pasa si la persona que está en estado de coma antes designó un apoyo? ¿Ok? Y le da poder a ese apoyo. Luego cae en estado de coma, pero tiene un apoyo nombrado, imagínese usted, hace medio año, un año atrás, 2 años atrás. O sea, sí puede testar. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice el código. Sí podría testar. ¿Por medio de quién? Del apoyo. Pero no estamos diciendo que es un absurdo la representación en materia de testamento. ¿Cómo va a ser el apoyo? O sea, creo que ni se han dado cuenta de lo que han puesto. Claro, el gran error, u otro gran error del 384, es decir, que las personas con discapacidad mental, mira, ha habido, le voy a pasar a, perdón el paréntesis, pero le voy a pasar al doctor Reader al cierre de la sesión, que me va a acordar, un reciente pronunciamiento de Indecopi. Viene una persona con discapacidad mental patente y quiere sacar tarjetas de crédito. Y el personal del banco, señor, tiene que venir usted con un apoyo judicial, con un representante. Denunciaron al banco por discriminación. ¿Y qué dijo Indecopi? Bueno, existe el decreto 1384 que dice que las personas con discapacidad mental son tan capaces como cualquier otro. Así que hay que darle la tarjeta nomás. Miren, parece algo ficticio, ¿no? Pero así se ha hecho. En fin, eso ya es harina de otro costal, no me quiero extender de más. Pero solo para cerrar, un ebrio habitual
y un toxicómano no pueden testar. Y el testamento que hiciesen, que sería nulo. ¿Ya? Nulo. Ahora, en relación a los requisitos para heredar, doctores, ya entrando a la última parte de esta sesión inicial, que tiene que ver pues con la capacidad, ¿no? La indignidad. Aquí hay que diferenciar desheredación de indignidad, ¿ya? Desheredación, doctor, y esto se va a ver más adelante con detalle, ¿no? Aquí toca simplemente mencionar algunos aspectos generales. Em, Fíjese usted, en la desheredación es el mismo testador quien deshereda en el testamento. Retiro a mi hijo, retiro a mi hija, retiro a tal cual, heredero forzoso. Retiro a mi esposa, retiro a todos. ¿No? Bien, esa desheredación se puede cuestionar en sede judicial para demostrar que no hay ninguna causal, vinculadas varias de ellas a la indignidad. ¿Sabe qué, señor juez, señora jueza? Me han desheredado por gusto. Lo que ha dicho mi papá, etcétera, mi mamá, no era cierto. ¿No? En fin, situación desde luego triste e incómoda. Pero también la desheredación se puede hacer judicialmente, es decir, si el testador no ha hecho ningún juicio y quiere desheredar en el testamento nomás, va a fallecer teniendo la certeza de que después de su muerte eso se puede revertir en el Poder Judicial. No, pero yo quiero morir tranquilo y quiero morir viéndola o viéndolo desheredado. Haga su juicio antes. Lo deshereda y luego hace su testamento con una sentencia con autoría de cosa juzgada, que ya está. Doctor, pero podrían poner una nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Bueno, sí, pero ya no sea malo, pero, ¿ya? Pero sí, podrían poner una nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Bueno, en cambio, la indignidad lo hacen los otros herederos. Cuando el causante ya no está, te ha tocado esto, pero realmente no lo mereces porque tenemos pruebas de tal o cual cosa para sacarte de la sucesión. Entonces, en caso de indignidad, son excluidos a través de un proceso judicial, evidentemente, ¿no? ¿A quiénes van a votar, doctoras, doctores, por decirlo de alguna manera, de la lista de sucesores? ¿No? ¿A quiénes van a expectorar? Número uno, los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuges. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Ejemplo, caso conocido, bueno, le haré algunos cambios, ¿no? Eh, Recordaremos, bueno, esto es de hecho público, ¿no? Pues lo pongo como ejemplito nomás. Este caso del congresista de los años 90, Mario Paredes Cueva, ¿no? Ahí, como se sabe, ¿no? Él tuvo algunos compromisos y bueno, esta señora Nora Ruiz, ¿no? Su último compromiso, según lo que dictaminó el Poder Judicial, ¿no? eh, uno de los hijos, una hija, había estado involucrada en el asesinato de la señora Nora. Nora era pues la madrastra, ¿no? De estos.
ahí tendríamos una causal. Entonces, si los nuevos, si los hijos dicen, papá, mamá, no me gusta tu nuevo esposo, no me gusta tu nueva esposa, y caramba, hay un homicidio o intento de homicidio, indignidad. ¿Qué más? ¿No? Y ojo, fíjense que esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción. Ojo. Dos, los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a que se refiere el inciso anterior. O sea, no solo homicidio, sino cualquier otro delito. Piénsese en la estafa, por ejemplo. Obviamente, ¿qué necesitamos aquí, doctores? Condena con autoridad de cosa juzgada. Porque como sabemos, y está en la Constitución, existe una cosita llamada presunción de inocencia. Entonces, la presunción de inocencia exige que si vamos a decir, ¿no?, que ha habido un delito doloso, necesitamos una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de libertad. Una denuncia calumniosa. Oiga, pero si lo denuncié con justa razón, bueno, ahí no hay problema. Que el causante diga, hijo, hija, mamá, papá, me fui a la cárcel por tu culpa. Me denunciaste y terminé preso. ¿Cómo quieres que te deje herencia? Bueno, tiene que dejar nomás, pues, porque no se cumple esta causal, porque no es una denuncia calumniosa, ha sido una denuncia fundada. Sigamos. Dice, los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente lo otorgado. Los que generen un vicio de voluntad en el otorgamiento o revocación del testamento. Si se descubre eso, también tenemos indignos. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona cuya sucesión se trata y quienes a sabiendas hagan uso de un testamento falsificado. Fíjense, doctores, aquí quiero resaltar, esta causal es bien interesante, ¿ya? Porque se da luego de la muerte. De repente han sido buenos hijos, buenas hijas, buena esposa, buen esposo, buen papá, buen mamá, buen abuelo, padrastro, lo que fuese. Pero le ganó la ambición y dice, no, yo voy a falsificar un testamento para obtener más. Lo que me está dejando, o sea que lo que me está dejando es muy poco, ¿ah? Lo que me está dejando es mínimo. Me ha decepcionado mi abuelo, me ha decepcionado mi papá, mi mamá. Yo soy el mejor hijo. A mí me dijo que me iba a dejar el tercio libre disposición y no lo ha hecho. Yo voy a falsificar. Uy, se queda sin soga y sin cabra, doctores, por usar un testamento falsificado. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar en agravio del causante. Y 7. Es indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad.
si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos. También es indigno de suceder al causante el pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado asistencia o alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en vía judicial. A ver, quiero, doctores, aquí en la segunda línea que resaltemos el conector O. En algún par de ocasiones me consultaron, doctor, no reconoció voluntariamente. Tuvo que haber juicio para que reconocieran. Pero luego del juicio prestó alimentos bien, cumplió y bueno, pero tuvo que haber juicio. Entonces, ¿qué se decía? Bueno, no soy indigno porque siempre he cumplido la orden judicial y nunca el juez me apercibió con nada. ¿Qué tal? Pero es que es el conector O, no es I. No dice que no lo hubiera reconocido y que no le haya prestado alimentos. Puede que le haya prestado alimentos, pero si no lo reconoció voluntariamente, ¿qué ocurriría, doctores? Bueno, aquí de momento la jurisprudencia es clara, ¿eh? Pero bueno, la jurisprudencia puede evolucionar. ¿Qué sucedería si un varón dice, ¿no? Señor juez, yo no reconocí voluntariamente porque, y lo que voy a decir, por favor, lo digo respetuosamente, ¿no? Señor juez, yo no reconocí voluntariamente porque la verdad, nadie se vaya a incomodar. La verdad, doctor, yo tenía razones para dudar de la mamá. Yo tengo elementos que me hacían pensar de infidelidades y de conductas promiscuas. Y encima no se parecía nada a mí. Tuve razón para negarme. Uy, ¿y ese supuesto? La jurisprudencia, doctores, y la doctrina en realidad maneja una interpretación básicamente literal. Estos ya son temas un poco especiales. Entonces, en buena cuenta, si no actúas voluntariamente, indigno. ¿Ah? Tiene que ser por la buena. Si no, se va a generar un inconveniente. Ahora, estas razones también pueden configurar, bueno, eso ya se verá más adelante, ¿no? La lógica de la desheredación. Pero la indignidad, doctores, opera, repito, después del fallecimiento. ¿Por qué? Doctor, ¿puede perdonarse esto? Sí, por supuesto. Y tiene lógica el perdón, porque la indignidad, doctores, no excluye la representación sucesoria. Es por eso que este proceso es marcadamente moral, más que un tema económico, porque claro, alguno podría pensar, ah, sí, doctor, porque van a querer una tajada más grande de la torta, ¿no? Entonces van a estar atentos. Ni tanto, ¿eh? Porque si a la persona le excluyen, ¿quién entra? Sus propios sucesores. O sea, son 5 hermanos. ¿Quieren sacar a uno? Lo sacarán. Lo sacan al hermano. Imagínense que sacan al hermano mayor. Pues ese hermano mayor tiene un hijo. Ese hijo entra por él. En la indignidad y desheredación. Ajá. Entonces, eso tiene lógica porque la norma busca que esto no sea pues tan crematístico, ¿no? Que los juicios no estén movidos por razones
estrictamente pecuniarias, que todo no esté influenciado, como se dice entre comillas, por el cochino dinero, ¿no? Sino que esté movido por fines morales, elevados, éticos, ¿no? Que tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales, la vida del causante. Bien, doctores, con esto creo que iríamos cerrando y pasamos pues a las preguntas orales o escritas que se vayan formulando. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Realmente, como acaba de anotar Reader, es bastante cómodo dictar así cuando uno no está solo virtualmente, y eso es un sello distintivo de Udeápolis, lo vuelvo a repetir. Muchísimas gracias. Y bueno, Reader, te cedo la palabra para moderar la ronda de preguntas. Muchas gracias, maestro, y a cada uno de nuestros participantes por esta sesión de clase. Ya saben, los que no se hayan matriculado pueden dejar en el chat su número de celular. En este momento vamos a dar prioridad a quienes han estado con cámara activa durante toda la sesión, como hice mención desde el inicio. ¿Ok? Tenemos, a ver, a Caterine, Renzo lo vi primero, también a Oscar. Entonces, comenzamos, Caterine. Primero contigo, ¿sí? Adelante, gracias. ¿Puedes activar tu audio? Nuevamente te doy. Listo, bienvenida. Sí, buenas noches, doctor. Mi pregunta era con respecto a esto. Hay un caso particular, ¿no? En el caso de donación, entiendo que este es un bien otorgado, a título gratuito y que vendría a ser un bien propio. Si esta persona que ha adquirido el bien en donación fallece, ¿el cónyuge o el conviviente tendría derecho a heredar mediante una sucesión? Gracias, Catherine, por la pregunta. Sí, esa es una cuestión común, tan común que es la segunda vez que me lo preguntan esta semana. Ya para que se den cuenta de la frecuencia de la inquietud. A ver, lo que nos dice la doctora Catherine. Primero, los bienes por donación son bienes propios, sean antes o después del matrimonio, ¿no? Eso es lo que a veces muchos papás o mamás olvidan, ¿no? No, no te doy nada porque estás casado. ¿Mm? Pues va a ser un bien propio. O sea, no, no va a ser del, entre comillas, querido yerno o de la querida nuera. Eso va a ser para su hijo, para su hija. Normal. Es cierto, para cerrar este primer punto de la respuesta, es cierto que los esposos tienen o tenemos derecho ya a los frutos de los bienes propios de nuestras esposas, esposos. Pero en esencia, de la propiedad se puede disponer. Ahora, cuando fallece, doctora Catherine, doctoras, doctores todos, el esposo conviviente, esposa conviviente es un heredero forzoso más y le va a tocar concurrir con los otros herederos forzosos que hubiera. Y si es el único, pues se va a quedar con todo. Ya, así que así funciona. Ahora bien, de repente dirá, entonces, ¿cuál es la diferencia con que fuese un bien social o no? Entonces, la diferencia es importante, porque si es un bien social, si fuese un bien social, si en vez de donación se hubiera comprado, al morir, se liquida la sociedad gananciales y la mitad pasa al conviviente o a la esposa o esposo. Ese es su 50%. Y la otra mitad se va a repartir con los otros herederos. Imaginemos que son 3 hijos, ¿de acuerdo? Con él o con ella son 4.
ese 50 se va a repartir entre 4. Para hacerlo con múltiplo de 10 o de 5, ya que sean 4 hijos con él. Murió la conviviente, murió la esposa, ¿ya? Pero era un bien social. Al esposo conviviente le toca 50 más 10, 60. Pero si fuese un bien propio, lo que se va a heredar no es la mitad, doctoras, doctores, es todo el bien. 100 entre 5, 20. En el primer caso 60, en el segundo 20. Es una diferencia mayúscula. Así podría contestar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Estimado Oscar, adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Buenas noches, doctor, compañeros todos. Mi pregunta es acerca del anticipo de herencia. Con respecto a un clásico caso que pasa donde un padre, bueno, un señor, tiene hijos extramatrimoniales, la esposa se entera y, bueno, por humanidad deciden comprarle un bien tanto a las madres de sus hijos y a los hijos extramatrimoniales y les dice que, ok, esto va a contar como la masa hereditaria una vez el padre fallezca. ¿Esto es cierto? ¿El anticipo de herencia cuenta como en la hora de la distribución de la masa hereditaria del padre? Perdón. Gracias, doctor Oscar, por la pregunta. Sí, claro, ¿no? Eso tiene que ver un poquito con la llamada colación. Hay una frase de Benjamín Aguilar muy interesante, que es, contablemente tengo que devolver, ¿no? En buena cuenta, doctor, sí. Sí es un, entre comillas, pago a cuenta, ¿no? Puede suceder que por X, Y razones, el papá, la mamá dice, mira, la típica es, ¿no? Mi hijo, mi hija tiene ciertos problemas económicos, no le ha ido tan bien como a los demás, entonces toma, ¿no? Te voy dando, te voy dando. Cuando fallezca, doctor, tiene que hacerse el recuento contable, en simple, ¿no? Para no, pues va a haber una sesión sobre eso, ¿ya? Ahora bien, por otro lado, también puede suceder que el papá, la papá o la mamá diga, bueno, yo voy a invertir en el hijo que más vale la pena. Discúlpenla, es solo un ejemplo. ¿Ya? Entonces al hijo o hija que mejor le va a dar más. También puede ser, ¿no? Y toma este anticipo. Y nuevamente cuando fallezca el papá o la mamá, se tiene que hacer el recuento. Pues no vaya a ser que le haya dado de más, ¿no? Entonces, así funciona, doctor. Ahora, por último, puede sí, para que no se tenga tan en cuenta, es lo que se llama sin reserva de colación, es la sesión de colación que se va a ver más adelante. Decir, no, yo te estoy dando algo que es parte de mi libre disposición y no tiene que ver con tu legítima. Y eso se tiene que indicar en el contrato, ¿no? En el acto jurídico. Así podría contestar, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Doy pase a Renzo. Adelante, Renzo. Bienvenido. No te escuchamos, Renzo. Creo que no tienes audio. Nuevamente doy pase a Renzo. Adelante, Renzo. No tienes micrófono, estimado Renzo. Estimado Leonel, buenas noches. Adelante. Gracias. Sí, buenas noches. Gracias por la posición, doctor Ford. Es sobre indignidad. El artículo 1, el inciso 1 del artículo 667 establece que la indignidad configura cuando es condenado por un delito doloso de homicidio, creo que dice. De homicidio doloso, el heredero. Pero en el caso de que sea un heredero que efectivamente asesina al causante a su madre, en el momento del proceso penal, se determina que tenía un desequilibrio mental al momento que asesinó a su madre.
y no se le condena por delito doloso, pero sí se le impone la medida de seguridad por 20 años con el argumento de que o sea, el destino, el fin de la medida es que esté en un centro hospitalario para presos, ¿no? Donde está efectivamente el heredero que ha sido el asesino. Pero como hay una sentencia que no establece que ha sido doloso, ¿podría no operar la indignidad? Y además, sobre el mismo punto, usted señaló que si coopera la indignidad, le reemplaza a sus hijos. En este caso no tiene hijos, pero sí tiene un tío. ¿Podría el tío, en reemplazo del indigno o del indigno si se declara, sustituir en la herencia que le correspondía al único hijo? Sí, gracias, doctor. Empiezo por lo último, en el supuesto de que hubiera, que no lo habría. Ya, en el supuesto que hubiera, sí, porque es hasta el cuarto grado, que es el límite, ¿no? Así que sí, eso es uno. Regresando a lo otro, doctor, bueno, hay elementos de carácter penal allí, pero me parecería claro, no hay que ser, me parece, ¿no? Un Percy García, ¿no? No sé, pues un Nakazaki, para responder, creería yo, ¿no? Eh, que si tiene un tema de enfermedad mental, no habría dolo, pues, porque el dolo implica ánimo deliberado, no una actuación deliberada. Si tiene un problema mental, mal podría actuar, tiene la voluntad viciada, por decirlo así, ¿no? Entonces no se configuraría, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estas normas son restrictivas de derechos. Y como normas restrictivas de derechos, como dice el artículo cuarto del título preliminar del Código Civil, no se pueden aplicar por analogía. Así que así, condena por delito doloso tal cual. No, que parecido, que por acá, que no, no, porque no se puede aplicar por analogía. Así podría contestar, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, maestro. Estimado Carlos, adelante, por favor, una pregunta. Doctor, muy buenas noches. Gracias por la ponencia. Doctor, en el mismo sentido de la pregunta anterior, caso de indignidad, dice, son excluidos de la asociación de determinada persona. En el numeral 2 dice, los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior. En el inciso anterior, o sea, en el numeral 1, indica ascendientes o descendientes del causante. En una sucesión intestada que se hace excluyendo un hermano, un recurrente excluye a sus hermanos y luego es condenado por el delito de falsedad ideológica. ¿Debería de ser excluido de la sucesión intestada? Gracias, doctor Carlos, por la pregunta. Interesante tema vinculado a derecho penal, ¿no? Como lo puso en manifiesto hace un momento el doctor Leonel. Ahí hay un debate pendiente, ¿no? Ahí tiene que hacerse, creo, un diálogo entre penal y civil, como lo hubo en esta casación 1799 del 2019 de Guaura, de la Sala Penal Permanente de la Suprema, donde aplican nada más y nada menos que el quinto pleno casatorio civil, la sala del doctor San Martín, ¿eh? Estoy hablando de una sala penal para enfocar el asunto de nulidad de transferencias del artículo 97 del Código Penal, el quinto pleno civil. Entonces, acá hay una situación similar. ¿Por qué? Porque algunos dicen, ¿no? Bueno, pero tenía derecho a hacer el trámite, que a mí me parece sumamente equivocado, pero tenía derecho a hacer el trámite, un solo hermano, por algo el notario le dio bola, ¿no? Y se tramitó y se inscribió, o sea, sí tenía el derecho. Así que no hay falsedad, no hay delito. Sobre el tema que ha preguntado el doctor Carlos, hay debate en la jurisprudencia penal. Antes de contestar, quisiera dejar constancia de eso, porque para algunos no hay delito, para otros sí. A mí me parece increíble que se diga que no hay delito, pero sí, pues, para algunos no hay. Claro, con la lógica, claro, que dicen, no, no, pero pudo hacerlo, pues, por algo se acercó a tramitar.
Entonces, con esa lógica, yo le mato a alguien, y estoy caminando por la calle, mira cómo camina libre, entonces sí, sí podía hacerlo. Nada que ver, pues, es absurdo. Pero bueno, mencionado eso, que es un asunto de incertidumbre actualmente, que debiera haber un pleno penal para tenerlo claro en civil, digamos. Asumiendo que es delito, desde luego, doctor, tendría que ser excluido. Pero si aplicamos el otro criterio que dice que no, pues obviamente no. ¿No? Ahí hasta, bueno, no soy penalista, como saben, pero hay un tema hasta de tipicidad para algunos, ¿no? Y hay hasta una excepción por de acción, de tipicidad, una cosa así. Entonces, de naturaleza acción, creo que se llama, ¿no? Entonces, va a depender. Tendría que haber un pleno al respecto. Todavía los criterios a nivel de Corte Superior, por lo menos, son contradictorios. Pero asumiendo que es delito, doctor, como debiera ser, tiene que ser excluido. Gracias. Muchas gracias, maestro. Adelante, Iván. Doctor, buenas noches. Una consulta respecto al cuando dos convivientes, sin haber ido a la notaría y haberlo plasmado ante un acta notarial, uno de ellos tiene el bien propio y no tienen hijos. Si falleciera uno de ellos, ¿qué pasaría con el bien? ¿Tendría que repartirse porcentualmente si es que este causante tiene algunos hermanos conjuntamente con la conviviente? Gracias, doctor. No, en ese caso el código es claro, ¿eh? Un orden excluye a los otros. La esposa está al mismo nivel que quién, que los hijos. Y el conviviente igual, ¿ah? Y ahí si no hay hijos, ¡fum! Todo se lo come la esposa o el esposo. Y los que están más abajo, ¿no? Como dicen los más chicos, ya fueron, ¿no? No concurre, la esposa se lo lleva todo. O conviviente, ¿no? Así podría contestar, doctor. Gracias. Muchas gracias, maestro. Estimada Rocío, adelante, por favor. Buenas noches, colega, buenas noches, doctor. Bueno, la pregunta mía, voy a tratar de ser breve, es un señor que compra un terreno y lo pone a nombre de su hija. Tiene dos hijas posteriormente, levanta la casa en el terreno a nombre de la hija mayor. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? El señor se fue porque fue echado por violencia de su casa, por su familia, ¿verdad? Pero no sé más. La pregunta sería, ¿qué pasa ahora con esa casa que se levantó en ese terreno, con las menores, eh, que quedarían como en el aire? No sé. ¿Hay algo que se pueda hacer? No lo escucho, doctor. Gracias. Ahí. Gracias, doctora Rocío, si me había muteado para evitar ahí sonidos. Bueno, a ver, si este señor compra a nombre de su hija, él le está dando el dinero a la hija, digamos. Pero el inmueble, y fíjense acá la relación con acto jurídico y el fenómeno de la simulación. El bien es de la hija. No, voy a pedir la nulidad por simulación. Tendría que demostrarse que el vendedor de la hija era parte del acuerdo simulatorio. Si el vendedor no era parte, él simplemente hizo, oye, tú vas a poner la plata, sí, bueno, pero yo le voy a vender a tu hija y así sale. Y no tenemos prueba de nada más, la simulación tendría que fracasar, porque no puede haber simulación sin acuerdo simulatorio. Lo único que podría jugarse ahí con peticiones de herencia, la colación y demás, no es con el terreno, doctora, pero el terreno es de la hija. Sería con el préstamo de dinero. Lo que se va a tomar como una suerte de anticipo es el préstamo, ¿ya? Pero si la hija
entre comillas, se mosquea. ¿Qué va a decir la hija? A ver, a ver, a ver. Mi papá me regaló el dinero. Donación. Pero esa donación habrá sido pues nula, ¿no? Porque al superar cierto monto, 1624, 1625 el Código Civil, la donación tiene que tener cierta formalidad. Entonces la donación es nula. Entonces la sucesión tendría que pedirle el dinero. La hija podría decir, yo a lo máximo tendré que devolver pues el dinero a la sucesión, que era mi papá, pero a mí misma también me toca una parte de ese dinero, evidentemente, como heredera, ¿no? Podría retener. Ahora, si ha pasado varios años, doctora, uy, ¿te devuelvo cuánto? 1 millón de intis. Y entonces esas variables entran a tallar ahí, pero la simulación no entra, ¿eh? Eso ya es un tema de acto jurídico. Muchas gracias, doctora Rocío. Y bueno, Reader, a ver, por ahí creo que alguna pregunta más para ir cerrando de Sí, repente. doctor, pero lamentablemente no se le veía al participante. Entonces, y usted ya sabe cómo están también las reglas, que tienen que tener activo por la cámara. Y doctor Ferdinand, antes de cerrar, por favor, la sesión, solamente algo breve, por favor. ¿Por qué inscribirse en un diplomado especializado en Derecho de Sucesiones y Plenos Casatorios Vinculantes en materia de familia? Muchas gracias. Sí, gracias, Reader. Bien, doctoras, doctores, ya nos vamos a ver en siguientes sesiones, como anunció Reader hace unos minutos en el intermedio. Pero nuevamente saludar la organización de este evento académico, de este diplomado. El derecho de sucesiones se está volviendo un asunto altamente contencioso y, como ya mencionamos, está muy vinculado al derecho familiar. Y este análisis desde la perspectiva de los precedentes vinculantes de la Corte Suprema, de los plenos casatorios, hemos mencionado ya algunos plenos en esta primera clase, ¿no? Vinculados al tema, ¿no? Entonces, está bastante prometedor, ¿no? Por eso, si queremos actualizar nuestros conocimientos, darle un nuevo enfoque desde la jurisprudencia a los diversos temas vinculados al derecho sucesorio, aprovechemos esta oportunidad y qué mejor que obtener la certificación para que quede constancia de haber llevado el diplomado de manera plena y satisfactoria, que no parezca que lo llevé con la cámara apagada. Así que podría decir eso y nuevamente muchísimas gracias a ustedes y a Audiápolis, porque no solo los discentes aprenden, sino también los docentes en esta interactuación, a pesar de no ser presencial, esta interactuación virtual tan propia de la institución. Con eso cerraría esta primera participación, Reader, y nuevamente muchísimas gracias, doctoras, doctores todos, y Audiápolis también. Buenas noches, yo me voy despidiendo. Gracias.